Y ahora, para dar inicio a nuestro gran evento, invitamos a nuestro amigo, el periodista mexicano Luis Cárdenas, a que pase al escenario a conducir nuestra agenda del día. Bienvenido, Luis, un fuerte aplauso, por favor. Bienvenidos, bienvenidos, muy buenos días. Es un honor estar hoy aquí con todos ustedes en Cana, México, y hoy creo que tenemos un gran reto. Vamos a ser testigos de distintas posturas, de distintas voces, de distintas ideas que tienen, creo yo, un objetivo en común. Hacíamos una mesa hace unos momentos para la Radio Nacional y la televisión. Estaba presente el presidente Vicente Fox, estaba presente también Julio Calzada. ¿Qué tal, Julio? Estaba presente por ahí Raúl Elizalde. Y creo que el tema, por lo que estamos escuchando con la gente, con el pulso de nuestro público, de nuestra audiencia, es justamente romper un tabú o romper varios tabús. Hoy vamos a platicar al respecto del tema. Gracias por estar con nosotros y comenzamos. Les pido que vayamos recibiendo con un fuerte aplauso a todos nuestros invitados. Hoy aquí en este panel, por supuesto, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada. Un fuerte aplauso. Gracias, presidente. Nos acompaña también el comisionado federal de la COFEPRIS, Julio Sánchez Itepos. Bienvenido, Julio. Que ha sido muy mencionada la COFEPRIS hoy aquí en este foro y en los medios. Y ahorita creo que va a ser interesante algunas posturas. Vamos a darle también un fuerte abrazo al maestro Mario Emilio Gutiérrez y un aplauso también, además del abrazo. Él es director de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. También nos acompaña hoy el doctor Guillermo Torre Amione, director del Tec Salud del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, doctor. Shirley Schuman está también aquí con nosotros, CEO de Shirley Schuman Incorporated. Nos acompaña John Davis, miembro de la NSLA. Bienvenido, John. Y por supuesto está aquí también con nosotros Fernando Belaunzarán, ustedes lo ubican muy bien, exdiputado y activista en el tema de la regularización de la marihuana. Fernando, bienvenido. Queremos ser muy ágiles para tratar de hacer un buen diálogo, para tratar de tener la atención de la audiencia y sobre todo, pues para también lograr poner los puntos claves sobre las IES. Tenemos aquí un reloj. Les pido a los panelistas que hasta por 5 minutos demos un mensaje de bienvenida. Si es menos, puede ser por supuesto menos, y vamos teniendo estas bolsas de tiempo que están tan de moda ahora con los debates presidenciales. Presidente Fox, comenzamos con usted. Bienvenidos. Bien, muy buenos días. Good morning. Bienvenidos, bienvenidas. Welcome all of our international guests. Bienvenidos todos ustedes, líderes aquí en México de la política. Hay importante representación de diputados federales, diputados locales, de congresos en los estados. Hay una representación extraordinaria también de muchos doctores, gente del tema de la salud y la medicina que están aquí presentes. Están aquí presentes organismos nacionales, internacionales, que tienen que ver con esta nueva dinámica y creciente industria a lo largo y ancho del mundo entero. Bienvenidos pues todos y todas a esta su casa, el Centro Fox, que es un
lugar de reflexión, que es un lugar de ideas, que es un lugar de debate, pero que sobre todo es un lugar de liderazgo. Un lugar donde siempre queremos atender los temas de vanguardia, los temas de la innovación y el cambio, los temas que rompen barreras y generan nuevas culturas y nuevos hechos. Esa es la tarea que hacemos aquí en este lugar. Por eso el día de hoy nos llena de entusiasmo la presencia de todos ustedes para discutir, para debatir, para informar, para aclarar, para preguntar, para poder al final tener el paquete completo de lo que es este cambio paradigmático. México llega tarde a esta nueva industria y a la apertura de estos nuevos mercados. Sin embargo, tenemos que ponernos al corriente a la velocidad posible, porque tenemos que cerrar la brecha y ponernos a la vanguardia. Afortunadamente, quien no es primero y viene detrás, tiene la oportunidad de conocer a detalle todas las experiencias, todos los casos prácticos, todas las historias de éxito, todas las historias de fracaso. Esa es la gran ventaja de venir un poco atrás. Y eso es precisamente la razón de esta convocatoria. Esta convocatoria es precisamente para escuchar todo lo que ha sucedido en el mundo, para escuchar esas historias de éxito. Y nos vamos a dar cuenta que no es una nueva industria a la cual hay que tenerle temor, que las prohibiciones se vienen derrumbando una a una y se están construyendo nuevos escenarios, nuevas ideas y en este caso nuevas industrias. Pasar de una industria criminal, una industria en el subsuelo, escondida, una industria de muerte, de sangre, que ha generado la prohibición en el uso de las drogas. Pasar de ese paradigma al paradigma de generar una nueva industria, de cambiar criminales por empresarios, de cambiar vendedores a escondidas de paquetes de droga, a verdaderos comercios con verdadera capacidad y preparación para poder atender la demanda. México ya afortunadamente dio el gran paso adelante de la legalización nacional del uso médico del cannabis, la marihuana. Eso es muy afortunado y tenemos ahora que aterrizar una legislación en una regulación práctica, una regulación que norme los mercados, que norme los usos y consumos, que norme todas las actividades que son parte de esta industria. Por eso están aquí dos comisiones muy importantes y estratégicas que son en este momento los decision makers, que son en este momento quienes están preparando esa regulación para que pueda el mercado iniciar ya. En ese sentido también está la Comisión Reguladora del lado de salud, como está la Comisión Reguladora del lado de economía. Y hemos visto ejemplos como el de Colombia, como el de Uruguay, como todos los demás que cuando abren, abren. No las regulaciones ponen más restricciones, sino las regulaciones informan, atienden y permiten que la ley aterrice en usos prácticos. Entonces, aquí están presentes, nos van a hablar, nos van a dar sus puntos de vista, pero disponibles para platicar dudas, para aclarar puntos que no sean lo suficientemente explícitos. De la misma manera
yo quiero señalar que el Centro Fox particularmente tiene un propósito doble. El primero de ellos, con la confianza plena de que así sucede gradualmente, pasar de una industria criminal a una industria productiva, a una industria fiscal, a una industria legal, a una industria que genera empleos, que genera riqueza. Ese es el gran cambio. Pero en ese cambio, para Centro Fox, la parte humana es fundamental. Y esto es en dos sentidos. El primero de ellos, la parte humana de toda esa sangre, crimen, muerte que está padeciendo nuestro país por esta guerra inútil, esta guerra sin sentido en contra de carteles y de drogas. Yo creo que hay mucho mejores maneras de atender un reto como este, usando la inteligencia, usando la sabiduría, usando la experiencia y aprendiendo de otros mercados y de otros lados. Entonces, para Centro Fox, un propósito fundamental es salvar vidas. Es el que ya nuestros jóvenes no sigan siendo asesinados, no sigan muriendo en las calles de México. Pero hay otro gran propósito, y trato de describirlo muy rápido. Esta plantita hermosa no es dañina per se. Hay gente mala, hay hombres malos que la hacen dañina y sacan productos que afectan la salud y que han generado esta guerra contra las drogas. Pero también esta planta hoy, una vez que se legaliza, entra todo un proceso empresarial, un proceso educativo, un proceso académico, un proceso de investigadores que van sacándole el verdadero valor a esa planta para convertirla en productos útiles, en productos que atemperan dolor, en productos que salvan vidas. Ese es el gran fenómeno que está sucediendo en esta transformación. Una vez que se es legal, entra toda la maquinaria educativa, científica, empresarial, para hacer de esto una cosa buena para un país y para los consumidores. Así pues, esto nos mueve a hacer esta convocatoria. Ojalá y también el mensaje que salga de aquí lleve mucha información, mucha educación, mucha aclaración de muchas dudas, no solo a quienes vienen a participar, sino a todo México. Y por eso agradezco a los medios de comunicación de estar aquí con nosotros transmitiendo objetivamente esta realidad ante un fuerte desconocimiento y una gran ignorancia que hay de cómo opera un mercado legalizado, de qué beneficios trae y cómo se evita que tenga perjuicios. Así que gracias a los medios de comunicación. Y finalmente señalar que otro gran propósito de aquí, de esta reunión, es con la experiencia de todos ustedes que nos van a compartir, es seguir un paso firme, positivo, constructivo, hacia la concreción de lo que fue este cambio legislativo. Y en segundo término, el acelerarlo a la mayor velocidad posible, porque estamos dejando ir las oportunidades. California ya legalizó, Canadá está dando el gran paso en ambos sentidos y muchos otros mercados se están abriendo, particularmente el uso médico. Ya los inversionistas, los fondos de inversión, que por cierto aquí hay varios representados, están abiertos para proveer el capital necesario. Ya están fluyendo importantes fondos de inversión hacia Colombia, por ejemplo, que hizo su apertura, que permite a los ciudadanos colombianos participar en la industria, producir, hacer agricultura con la planta. Les permite a los ciudadanos locales también hacer empresa, hacer procesos, hacer mercados. Eso es una parte que en México todavía está dudosa y no se puede hacer una cosa sin la otra. Yo creo que es indispensable
que del conocimiento práctico que vamos a tener aquí, ojalá llevemos a los tomadores de decisiones una información más precisa, más objetiva, más valiosa para el progreso de esta nueva industria en nuestro país. Termino pues dando la bienvenida a su casa, a su lugar, a esta Hacienda San Cristóbal, que es parte de la Fundación y que estamos para servirles. Por favor, cualquier cosa que necesiten, no dejen de avisarnos de inmediato para poderles atender como se merecen. Bienvenidas, bienvenidos a esta su casa. Gracias. Gracias al presidente Vicente Fox. Y bueno, a continuación tiene uso de la palabra hasta por 5 minutos el comisionado federal de la COFEPRIS, Julio Sánchez Itepos. Julio. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí esta mañana con ustedes. Quiero agradecer principalmente al expresidente licenciado Vicente Fox. En verdad, licenciado, agradezco mucho la invitación y todas las atenciones que ha tenido con mi persona, con todo mi equipo. Deben saber que no vine solo, ¿no? Porque seguramente ustedes querrán tener muchas preguntas y sé que me iban a echar montón. Y por eso traje algunos químicos, médicos, personas que seguramente estarán atendiendo muchas de sus preguntas. Quiero confirmar primero que nada que desde la COFEPRIS, desde el Gobierno de la República, el secretario de Salud, el doctor José Narro Robles, me ha pedido expresamente que estemos en este foro con el propósito de informar, con el propósito de ser transparentes en lo que pensamos respecto de la regulación, con el propósito de escuchar, con el propósito de tener claridad en qué necesita este país, qué necesita esta industria en materia de salud y podamos ir tomando todos esos elementos para aterrizarlos en un reglamento que, como ya bien mencionaba el licenciado Fox, tenemos que aterrizarlo para que le sirva a todos, que le sirva a la industria, que le sirva a la salud, que le sirva al país, que le sirva al desarrollo de México. Quiero saludar, por supuesto, con mucho respeto a los compañeros que me acompañan en el presidio, Mayona, por supuesto a Mario Emilio, querido Guillermo, en verdad siempre es un gusto acompañarte. Muchas gracias en verdad por estar aquí con nosotros, Fernando. Quiero hacer una reflexión muy rápida. En efecto, el licenciado Fox nos decía que existe pues una prohibición que ya se eliminó y esa es una buena noticia. La prohibición, quiero decirles que duró un poco más de 90 años. La prohibición absoluta del uso de la cannabis para usos médicos y para usos industriales duró 90 años en nuestra legislación de salud y quiero decirles que además esa prohibición no tuvo sustento científico. En el 1846, en la época en la que se emitió nuestra primera farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, en ese momento, en uno de sus capítulos estaba establecido exactamente cómo se debía utilizar la cannabis. Y además, quiero decirles que desde la farmacopea de ese entonces ya existía la posibilidad de hacer una distinción entre los diversos tipos o variantes de la cannabis. Y sabemos perfectamente que en aquel entonces ya se podían utilizar incluso en las boticas, en algunas trastiendas, reguladas en ese entonces también por el antecedente del Consejo de Salubridad General y que existían algunos elementos de seguridad que se tenían que cumplir para poder hacer productos a base de cannabis. Y esto fue cambiando durante, digamos, la última parte del siglo XIX. Lo que sucedió es que hubo, como ustedes saben, en la historia de nuestro país y del mundo, pues múltiples movimientos políticos, múltiples movimientos que originaron una preocupación política y una preocupación de salud respecto del uso de diferentes plantas, incluyendo la cannabis. Y sucedió que cuando llegamos a este país, a la Constitución de 17, en este país independiente, sin duda lo que sucedió es que existe una restricción de saque para el uso de la cannabis. Y con esto hemos vivido durante los últimos 90 años, sin base científica, sin una justificación que nos permita a nosotros
como país, como científicos, identificar las bondades que puede traer el uso de la planta bajo determinados protocolos. Y así ha sucedido, quiero decirles, con muchas otras plantas. Existen cientos de miles de plantas en el mundo que se han venido utilizando de manera permanente, pero que en algún momento estuvieron o desconocidas, en algún momento se prohibieron y posteriormente con investigación se pudo determinar que pudieron servir precisamente para usos industriales o también para el uso específico de salud. En materia de salud, la COFEPRIS está muy atenta a que todos y cada uno de los productos que se consumen en México, que son de uso terapéutico, pero también los alimentos, bebidas, suplementos alimenticios, remedios herbolarios, alimentos, bebidas, tabaco, alcohol, que son uno de los sectores que nosotros regulamos, tengan calidad, seguridad y eficacia. Y por tanto es una preocupación legítima del Gobierno de la República, de la Secretaría de Salud, del órgano regulador del Estado mexicano en materia de sanitaria. Es una preocupación que los productos a base de cannabis puedan tener base científica. Estamos en este foro con el propósito de compartir experiencias, de generar una base científica que nos permita a todos tener claridad en qué tenemos que hacer para que la planta nos pueda generar beneficios industriales, beneficios en salud, que además pueda ser utilizado con los mejores estándares disponibles en el mundo y esto pueda generar desarrollo. Estamos completamente interesados desde la COFEPRIS a poder seguir este nuevo paradigma que ya ha explicado el licenciado Fox. Y el nuevo paradigma además quiero explicárselos no solamente en términos de la planta, porque vamos a hablar mucho de la cannabis, sino también en términos de la visión regulatoria que se debe tener para efecto de que una autoridad como es la COFEPRIS no solamente pueda ayudar a cuidar la salud de las personas, sino también a generar desarrollo. Y es ahí donde les quiero contar que tenemos mucha claridad en que hay un principio que debemos seguir. Al tiempo de que cuidamos la salud, también debemos generar competitividad. Vamos a estar atentos a sus solicitudes, vamos a estar atentos a sus, sin duda, a sus preguntas, observaciones, a sus quejas. Hay mucho que hacer, como ya bien lo decía el licenciado Fox, y vamos a estar en verdad comprometidos para que este trabajo en este foro, en este primer foro mundial Cana México pueda resultar realmente de éxito para ustedes y resulte de éxito para México. En verdad, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias al licenciado Julio Sánchez Itepos, comisionado federal de la COFEPRIS. Hasta por 5 minutos le apreciamos al maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de CONAMER. Que pase, por favor. Gracias, gracias, maestro. Pues, muchísimas gracias. Quiero iniciar por felicitar y agradecer a quien nos ha convocado a participar en este foro, a don Vicente Fox. Muchas gracias, licenciado, por haber sido presidente de México y por todo lo que le dio a México. Muchas gracias por crear este Centro Fox que nos permite tener un punto de encuentro para debatir, para discutir, para movilizar las ideas, para reflexionar en temas que son importantes para nuestro país. También quiero saludar a las personalidades que se encuentran en este presidium, así como a los representantes de los sectores público, privado, social, académico. Muy buenos días tengan todos ustedes. Y pues para mí es un gran honor estar por primera vez aquí en este Centro Fox y compartir algunas de las reflexiones que nos ha tocado vivir desde la COFEMER. Hoy CONAMER, por cierto. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria recientemente ha sido transformada en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y ha cambiado entonces también su nombre de COFEMER a la CONAMER. En la CONAMER nos toca ser una entidad, una agencia del gobierno mexicano en que tenemos como misión buscar mejorar la calidad de las leyes, mejorar la calidad de las regulaciones, eliminar trámites que son innecesarios, simplificar aquellos trámites que deben de permanecer, buscar el fortalecimiento del Estado de Derecho, mejorar el ambiente de negocios,
que detone el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país. En este sentido, como somos una agencia que nos encargamos de supervisar a los reguladores del país, cada vez que se pretenden emitir regulaciones, que típicamente recibimos cerca de 1,400 anteproyectos regulatorios al año de las distintas dependencias y reguladores federales del país, nuestra labor es llevar a cabo el cuestionamiento de los mismos. Cuestionar al regulador sobre la necesidad de emitir la regulación, sobre si esa regulación es pertinente, si no es excesiva, si no es desproporcional, aplicando análisis de riesgos que no afecte la libre concurrencia, la competencia económica, el comercio, y que sea una regulación clara, que sea implementable, que sea congruente, que sea eficiente. Y llevar a cabo esta labor no es fácil, porque hay regulaciones cuyo análisis es de pronto más difícil que otros, y precisamente en este foro, en el que en los próximos 2 días habremos de discutir una regulación que es importantísima, que ustedes conocen mejor que nosotros, pero que tiene muchos ángulos de análisis, temas de derechos fundamentales que tienen que ver con la salud, pero también implicaciones del orden social y económico, y es precisamente lo que tenemos que hacer es, con información científica, con evidencia, buscar lograr tener ese balance satisfactorio entre la protección de los distintos derechos fundamentales, del interés público, pero sin ir a sofocar o impedir el derecho de libre industria, libre comercio, de la innovación. Y bueno, precisamente la discusión que llevaremos aquí es una continuación de lo que ya hemos venido participando con la COFEPRIS, donde ciertamente hemos hecho una labor de cuestionamiento con base en nuestras facultades, donde recibimos una gran cantidad de comentarios del público y donde al interior del gobierno federal la agencia encargada, responsable, que es la COFEPRIS, ha venido atendiendo con mucho profesionalismo y mucha puntualidad los comentarios que recibimos del público, así como las cerca de 27 recomendaciones que emitió la COFEMER con miras a tener una mejor regulación. Por ello celebro la organización de este foro internacional y agradezco una vez más, señor presidente, que nos haya invitado a estar presentes, a exponer nuestra visión y a escuchar a los distintos expertos desde los distintos enfoques para lograr el propósito que tenemos en la COFEMER, que es tener un sistema regulatorio que sea predecible, que sea cierto, que sea justo, congruente, eficaz y eficiente. Por eso me congratulo y que bueno, que espero que todos saquemos mucho provecho de este foro y que sea para bien de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Emilio Gutiérrez, director de CONAMER. A continuación, hasta por 5 minutos, agradecemos al doctor Guillermo Torre, rector del TEC Salud del Tecnológico de Monterrey. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, Vicente y Marta y miembros del panel. Me voy a tomar la libertad de contar una anécdota que no se las he dicho a ellos, pero hace unos 10 años o 12 años yo tuve la oportunidad de venir al Centro Fox con Vicente y Marta. Pues trajimos a un invitado muy especial que yo apreciaba mucho y Vicente y Marta también, que fue presidente de Polonia, Lech Walesa. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes se acordarán de la historia de él, pero él fue una persona muy importante que contribuyó a destruir el comunismo como lo entendíamos en los países del este de Europa. Y se le atribuyó mucho a él y a su movimiento de solidaridad, junto con el presidente Bush y probablemente el Papa Juan Pablo II, la destrucción del comunismo. Entonces fuimos a un evento en Monterrey y del evento en Monterrey vinimos aquí al Centro Fox. Y aquí en el Centro Fox tuvimos una comida después, el Walesa dio una plática, Vicente pues nos enseñó, dio una plática, y luego al final de una comida
nos tocó hacer un poquito de reflexión. Y yo me acuerdo muy bien de una analogía, y de la analogía de la vida de Vicente Fox y de la vida de Lech Walesa, porque Walesa, después de no sé cuántos años, 30 o 40 años de comunismo, contribuyó a destruir el comunismo. Y si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo estando en Estados Unidos viviendo, cuando él fue electo presidente, pues era una euforia. Y ambos, Walesa y el presidente Fox, destruyeron historias que se veían invencibles en esa época. Entonces esa analogía me vuelve a traer hoy la memoria de estar aquí en el Rancho Fox, porque si bien ahora no estamos destruyendo ni el comunismo ni un partido político que dominó el gobierno por muchos años, que abrió la democracia mexicana, pues ahora estamos combatiendo contra un estigma negativo por años, y si se logra romper ese estigma o esa barrera tan grande, pues yo creo que la analogía es muy relevante. Vamos a abrir una frontera en un área que hoy estaba cerrada. Entonces, lo hago esto como introducción porque sin necesariamente pensar, se me vino a mí rápidamente a la memoria ese evento de hace 10 años y lo que estamos viviendo hoy, porque yo francamente creo que si no es por el impulso de ustedes, es muy poco probable que a nivel nacional tuviéramos una conversación de esta naturaleza. Entonces yo creo que eso es algo muy importante y realmente los felicito honestamente por este esfuerzo. Quiero tomarme nada más otro minutito para recalcar y decir desde la perspectiva que yo represento, que es una posición académica contra el uso potencial medicinal de los derivados de la planta y sus productos farmacéuticos, yo creo que tenemos que entender que hay dos estrategias importantes. Y una estrategia es el uso medicinal no regulado, no farmacéutico, no por prescripción, como muchos otros productos que existen. Y ese tiene un valor real y es un valor experiencial, y en base a la poca toxicidad o efectos secundarios, existen muchos productos que hoy no requieren licenciamiento en los países, también en México, que los vemos como productos herbolarios, medicinales, que tienen una regulación ciertamente menos estricta que cuando alguien define un producto con un potencial farmacéutico específicamente contra una enfermedad, y esa enfermedad y ese proceso de evaluación es un poco distinto, que tiene como objetivo un objetivo regulatorio indicado para una condición específica. Entonces, si vemos, yo creo que aquí hay una gran oportunidad de desarrollo de productos nutracéuticos, de productos que no están necesariamente regulados como un producto farmacéutico, y luego la potencialidad o el potencial uso de derivados de la planta o del CBD que tengan un uso farmacéutico particular. Yo creo que el debate académico se va a basar, o vamos a crear no un debate académico, sino simplemente crear junto con las instancias reguladoras y con las posiciones académicos por los diferentes potenciales aplicaciones, una serie de estudios que en general serán estudios prospectivos regulados, que busquen al final de un tiempo el dar una pauta clara de cómo debe usar un producto, cómo se debe usar un producto farmacéutico de alto grado, derivado de la planta o sintético, para alguna indicación en particular. Nosotros tenemos un interés específico en el uso de un producto o el derivado de un CBD de grado farmacéutico que tiene propiedades antifibróticas para diferentes condiciones, una de las cuales en particular es la falla del corazón en pacientes que tienen múltiples enfermedades cardiovasculares. Yo creo que va a haber un uso creciente de propiedades farmacéuticas que se deban de ensayar en estudios prospectivos randomizados, en donde la colaboración de la industria y academia, tanto en Estados Unidos, Canadá, en Europa y en México, deberá de tener la responsabilidad de hacer estudios a largo plazo prospectivos que eventualmente nos enseñen a cómo usar el producto farmacéutico. Y yo creo que la industria y la academia tendrán que trabajar en colaboración, y para eso necesita un marco regulatorio real y bueno, y existe una gran oportunidad en México para poder desarrollar productos en diferentes aplicaciones con una clara especificación terapéutica hacia el futuro. Entonces yo creo que esa es una área importante de trabajo, de desarrollo, que estoy seguro que en eventos como este vamos a poder detonar
pláticas o sesiones o discusiones que nos pudieran acercar para potenciar los usos medicinales farmacéuticos bien descritos y bien evaluados para que eventualmente podamos crear con fuerza una industria importante que tenga una regulación adecuada. Muchas gracias por la invitación y Gracias al doctor Guillermo Torre, rector del TEC Salud del Tecnológico de Monterrey. Le agradecemos ahora a Cheryl Schumann, muchas gracias. Gracias, ella es CEO de Cheryl Schumann Incorporate y además es fundadora del Beverly Hills Cannabis Club. Welcome. Thank you very much. So the first thing I would like to do is, first of all, thank President Vicente Fox. I am a huge fan of his. One of the things I love the most is that as a politician, he's willing to speak truth to power to our country, and with Mr. Trump in office, and that's vitally important. I would also like to give a special thank you to Marta, and if you could just stand for a moment. One of the things that I love about this... Una de las cosas que me encanta de este sector es que las mujeres son sumamente poderosas y el hecho de que han estado juntos durante tanto tiempo, que tienen este proyecto que es un legado para las cosas buenas de México y el pueblo de México, creo que es excelente. Y quisiera también dar un par de agradecimientos más. Cristian Javier Román, ¿estás por aquí? Cristian Javier Román es un muy querido amigo mío que fue la primera persona que se acercó a mí después de este evento. Una de las primeras cosas que le pregunté le dije, ¿por qué quieres a una mujer americana aquí en México cuando no hablo el idioma? Y me siento un poco mal por esto. Y una de las cosas que Cristian me dijo y que me rompió el corazón y me hizo venir aquí es que me dijo cómo fue su crecimiento, su niñez en México y tener que lidiar con todo el crimen organizado durante muchas décadas, con los secuestros, etcétera. Pero específicamente, cuando él me dijo que estaba involucrado en México, me dijo, Cheryl, como alguien que creció en México, como alguien que ha visto, que ha testificado niños que se van a la basura, simple y sencillamente van a la basura a buscar algo que comer, eso es lo que me hizo venir aquí. Soy una mujer de negocios, también soy madre, tengo 2 hijas preciosas y nada más el hecho de pensar que mis hijos sufran esto me rompe el corazón. He estado involucrado en el mundo de los negocios durante muchos años hasta ahora y en 2006 me diagnosticaron cáncer ovárico y yo me encontré en ese momento como una de esas personas que dijo, bueno, el cannabis o la marihuana es para las personas que hacen cosas malas. Eso es lo que yo pensaba en ese momento y después me di cuenta de que después de mi cirugía de emergencia y después de que me diagnosticaron el cáncer de ovarios, me dijeron que tenía yo solamente 30 días para vivir. Así fue cuando fui a Israel al doctor Rafael Mashula y me recetaron cannabis y me dieron todas las cosas buenas de esta planta. Y no solamente que ayuda con la epilepsia, sida, diabetes, cáncer, etcétera, etcétera, sino también sirve para muchas otras cosas. Y he sido testigo que la razón por la que tenemos esta planta en este momento es simple y sencillamente porque tiene una provisión es porque la mayoría de los hombres y mujeres en los Estados Unidos nos han prohibido utilizarla precisamente porque la han utilizado. Desde los 30 está en la lista de la farmacopea en todo el mundo para tratar miles y miles de enfermedades y aún más, muchísimas compañías farmacéuticas han llegado a este punto para comprarlas. Entonces hay muchísima gente a la que quisiera reconocerle aquí. Jorge Cervantes, si te pudieras parar, por favor. Lo conocí originalmente hace algunos años, pero me encantó conocerlo porque él me enseñó cómo crecer y cuando aprendí cómo cultivar el cannabis. Entonces él me dio todos los videos, los libros y todo, y por lo que le ponemos muchísima atención precisamente en los Estados Unidos es que hay algunas mujeres que están involucradas. Es precisamente por eso que me encanta que las mujeres se involucren en todo el mundo en la industria del cannabis y como dicen, en el matrimonio cuando hay una esposa buena tenemos una vida feliz. Entonces yo quisiera que todas las mujeres tengan este papel importante que jugar en la sociedad mexicana. Tienen que ocupar más lugares importantes como directoras de compañías, como directoras en agencias públicas y del gobierno. Me encanta ser parte de esto, me gusta mucho ayudar en esto y le quisiera yo agradecer también mucho a Jason Gann. Jason, ¿te puedes parar, por favor? Jason Gann es un actor en Efforts Network y también está explorando posibilidades para involucrarse en el sector de cannabis. Él es uno
de los fumadores más famosos de marihuana que han conocido en la vida. Y quiero agradecer también a todos los medios de comunicación que vinieron hoy. De hecho, rentamos 2 limusinas para asegurarnos de que pudieran venir aquí y cubrir este evento, y básicamente con todo el liderazgo femenino y todos los medios de comunicación y los políticos que han venido. Como siempre les digo, tienen que ustedes saber cuáles son los beneficios de esta planta tan maravillosa y tan preciosa, y también va a curar la economía de nuestros países. Lo que está sucediendo en los Estados Unidos, tengan en mente que Trump ha prohibido esto, y México ha tenido la oportunidad de ser un líder mundial en este sector. Entonces, por favor, preséntense con la gente que está atrás de ustedes, a un lado de ustedes, al otro lado, enfrente, porque hoy este mundo, la industria del cannabis en México no va a ser tan pequeña otra vez más. Muchísimas gracias por haberme invitado el día de hoy. Thank you very much, Sherman. Y le damos la bienvenida también a John Davis. John Davis es miembro del Consejo de la National Cannabis Industry Association en Denver. Welcome. Bienvenido. Thank you. Thank you for having me. Thank you, Mr. President. Muchísimas gracias, Vicente, Marta. Hace 25 años me involucré en este sector, y creo que mi involucramiento comenzó desde que yo estaba en la prepa. Vi un chico en la prepa en Washington que todas las drogas las tenía disponibles, básicamente debido a cannabis, a la cannabis. La gente que tenía cannabis no se quedaban solamente con cannabis, no paraban ahí. Entonces, ¿qué era lo difícil para mí de obtener el alcohol? Porque el alcohol estaba regulado, pero era un lugar común para las drogas, sí, por supuesto. Entonces vi muchísimo de esto. La prohibición pudiera ser algo que vale la pena discutir si en realidad prohibiera algo. Lo malo de la prohibición es que no prohíbe nada. La hipocresía de los Estados Unidos, mi país, viéndose como un bastión de la libertad y como el guardián más feroz que pudiera haber, hace que sufran más personas per cápita en la historia de la civilización. No es un buen lugar en donde vivir. Entonces, en los 90, cuando yo empecé a involucrarme, había una área muy importante en Seattle, y era una área perfecta, un área ad hoc para poder hablar en contra de la prohibición, y los profesionistas no hablaban, no elevaban sus voces sin importar cuáles fueran sus puntos de vista, debido al miedo al estigma, la estigmatización. Pero nosotros éramos jóvenes, entonces muchos de nosotros nos reunimos y comenzamos a hablar acerca de cómo podríamos cambiar las cosas, en realidad hacer cambiar las cosas. Entonces, allá por los 90 empezamos con una iniciativa, algunas campañas en Washington, y al hacer esto nos dimos cuenta de que la educación se tenía que dar, algo tenía que suceder para hablarle a la gente, para explicarle a la gente que esta política de la prohibición era una locura. Si ustedes odian el cannabis, como la deben regular, porque la prohibición no está funcionando. Entonces nos reunimos, y debido a que nos dimos cuenta de que debíamos educar a la gente en este sentido, entonces hicimos un festival en Seattle, que fue el evento más grande de cannabis en el mundo, y de hecho el evento más grande de cualquier tipo en los Estados Unidos. E hicimos cosas en nuestra ciudad, como por ejemplo nosotros presionamos las iniciativas en la ciudad para poder tener prioridad con las policías en la ciudad de Seattle, y empezamos a trabajar básicamente con todo mundo que quisiera trabajar con nosotros, con contadores públicos, con profesores, con muchísimos grupos que había en aquel momento. Y nosotros lo que queríamos era ser más efectivos, y al ser efectivos estos grupos, había otro grupo excelente de gente con Rob Campy, Steve Fox en Denver, y muchos personajes muy importantes, y empezamos a trabajar con ellos en Denver. No es una coincidencia, creo yo, que Washington y Colorado fueron los primeros estados en Estados Unidos en legalizarlo, y esto es porque nos reunimos y colectivamente trabajamos
trabajamos juntos, hicimos todo lo que pudiera estar, hicimos todo lo mal y nos dimos cuenta de cuáles habían sido nuestros errores y por supuesto nos dimos cuenta de que debido a nuestra educación, si son profesionistas aquí o allá en Estados Unidos, entonces nosotros podemos hablar con los funcionarios electos. Los funcionarios electos a lo mejor se pueden reunir con ustedes y toman acciones y eventualmente hubo algunos políticos que se convirtieron en nuestros campeones y el 7 de noviembre de 2012 nosotros legalizamos el cannabis para propósitos recreativos. Ese fue el principio. Después nos dimos cuenta de que teníamos una industria que teníamos que conjuntar, no solamente que conjuntarla, que hacerla, sino que el resto del mundo podía verla y decir, sí, esta es la manera en la que tenemos que hacerlo. Y esto es algo sumamente importante, no hay que minimizarlo. Pero el punto en general es que ustedes no pueden hacer esto solos, individualmente. Y la gente que viene de la industria van a encontrar cosas de esta industria que simple y sencillamente son extrañas, raras. Más que nada por las políticas de los Estados Unidos. La banca es difícil, la inversión es difícil. Ustedes tienen que trabajar juntos para poder cambiar las cosas. Entonces les recomiendo que como sea que lo hagan, organícense, formen organizaciones, grupos industriales, ONGs, asegúrense que la política de México cambie en realidad. A México se le ha herido muchísimo como país. Como Vicente me lo mencionó, ustedes tienen un índice de uso de drogas mucho más bajo que el de Estados Unidos. En realidad ustedes como mexicanos no tienen un problema con las drogas, sino un problema con la frontera, porque la frontera es el lugar en donde la gente utiliza más drogas y ahí es en donde empieza la prohibición. Nuevamente, la prohibición no funciona. Entonces, por favor, únanse, reúnanse. Ustedes en México tienen una gran oportunidad de cambiar las cosas de manera radical. Los tratados internacionales, Canadá no lo está escuchando, los Estados Unidos no lo están escuchando. Entonces, yo no creo que puedan existir al mismo tiempo estos tratados. Entonces, adelante México. Ustedes tal vez piensen que están atrasados, pero en realidad en Estados Unidos es una locura. En realidad, créanme, pueden estar a la vanguardia, pero sigan trabajando y hagan grupos y agrupaciones para educar a la gente cómo trabajar con esto. Gracias. Thank you very much, John. Para finalizar, agradecemos a Fernando Belaunzarán, exdiputado, activista también en el tema de la regularización, legalización de la cannabis. Fernando, hasta por 5 minutos. Sí, gracias. Gracias, Luis. Gracias, expresidente Vicente Fox. Qué bueno que nos convocaste, aparte una convocatoria muy plural. Y creo que cada vez que nos reunimos a hablar, y más en un evento así, es fundamental, porque es un megáfono, es un centro de resonancia para decir ya basta a lo que no solo no ha funcionado, sino lo que ha sido un terrible fracaso. Y cuando hablo de terrible fracaso, me refiero a vidas cegadas, a vidas acabadas, a tremendo dolor que estamos. El año pasado, 2017, fue el año más violento del siglo. Es más, fue el año más violento desde que tenemos las mediciones, desde 1997. Y solo le va a durar ese, entre comillas, mérito, ser el año más violento, un año. Porque este año, en 2018, si siguen las tendencias, va a ser más violento todavía que el pasado. Tenemos más de 200,000 muertos en una década. Tenemos más desaparecidos que en toda la dictadura argentina, ¿no? Tenemos desplazados internos y tenemos nuestras cárceles hacinadas de consumidores. Es una crisis humanitaria terrible, terrible. Se dice que, y en eso hay pocas cosas en las que no tenemos discusión los prohibicionistas y los no prohibicionistas. Y una de las que no tenemos discusión es que lo que causa el abuso de drogas legales e ilegales
es el desgarramiento del tejido social, es el dolor personal, es la tragedia de las familias, eso. Y yo les pregunto, ¿cuántas tragedias ha generado los 200,000 muertos, los 30,000 desaparecidos, los desplazados internos, los presos? Cada preso, cada muerto, cada desaparecido es una tragedia familiar. Por eso el prohibicionismo no solo no logra lo que se propone, sino que consigue exactamente lo opuesto a los fines señalados. Y entonces, ¿cuánto tiempo vamos a permitir que siga este despropósito? Tenemos que decir, ya basta, en serio. Me gustó que Julio Sánchez Tepos hiciera un recuento, 90 años de la prohibición en México. Y desde que estuvo la prohibición también hubo voces sensatas que se opusieron a ella. Los muralistas mexicanos, Diego Rivera, Siqueiros y Orozco y otros, firmaron un manifiesto por la legalización de la marihuana. Pero además no fue lineal. Hubo 3 meses en que despenalizamos en México todas las drogas. E incluso a quienes tenían alguna dependencia se les daban dosis. Eso fue la visión de un médico que se llamaba Leopoldo Salazar Viniegra, y al final del gobierno de Lázaro Cárdenas lo aplicamos. Y no fue una decisión soberana que no lo pudiéramos hacer. Hubo una presión de Estados Unidos, nos dejaron de vender medicinas, no podíamos conseguir los opiáceos porque estaba la Segunda Guerra Mundial, y decidimos suspender el proyecto que duró 3 meses y que 60 años después Portugal lo haría con excelentes resultados, incluso otros con lo de la heroína médica en Suiza, lo que están haciendo en Canadá, etcétera, y lo pudimos haber hecho desde 1940. ¿Cuánto dolor nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos seguido con esto? Porque la guerra contra las drogas, eso va a estar en un episodio, o debería estar en un capítulo especial de la historia universal de la infamia. Solo ha sido una guerra contra las personas, y quienes más han pagado el primer víctima de la guerra contra las drogas fueron los derechos humanos. Cada vez que escuchamos a las comisiones que hablan sobre nuestro país, hablan de tortura generalizada, hablan de ejecución extrajudicial y desaparición forzosa. Eso es lo que nos ha traído la guerra, además de los muertos desaparecidos. Muere muchísimo más gente por perseguir las drogas que por consumirlas. Y no se diga de la marihuana, en donde no hay un solo caso documentado por muerte de sobredosis de marihuana. Esto verdaderamente es un tremendo absurdo. ¿Por qué mantenemos la prohibición? ¿Qué nos ha generado si hoy hay más producción, hay más distribución y hay más consumo? ¿No? Yo reto a cualquier prohibicionista que nos diga un solo beneficio que nos ha traído. Claro, las drogas son peligrosas, tienen un potencial peligroso, pero la prohibición las ha hecho muchísimo más peligrosas. No va a haber un solo historiador que nos diga que antes de la prohibición estábamos peor que ahorita. No es cierto, porque es cierto, la prohibición no es eterna. No bajó Moisés del monte Sinaí con las tablas de la ley diciendo no consumirás marihuana, ¿no? No vino así. Tenemos esto y no hay cosa más torpe que no aprender de la experiencia. ¿Cuánto va a faltar? Miren, tenemos que de nuestra frontera a 50 metros en San Isidro está el primer dispensario de marihuana. Cualquiera puede pasar, mostrar que es mayor de edad y luego traerla a México sin ningún problema, porque si la frontera es porosa de aquí para allá, de allá para acá son hoyos negros, ¿no? Y además, ¿qué está pasando? Como ahí se está regulando una industria que genera altas ganancias, que genera empleos formales y que genera importantes impuestos, aquí solo nos quedamos con los muertos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues entonces hay una disminución de la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos, se va a quedar en México haciéndola más accesible, más barata, pero con todo lo pernicioso del mercado negro. Y además ya hay marihuana norteamericana en México. Es un verdadero absurdo. Y mientras en Colombia se preparan para exportar, ¿no? Y esa es su ley y regulación está hecha para ver cómo producimos y exportamos. Aquí el gran debate es si México solamente va a importar, ¿no? Eso verdaderamente me parece
que es muy corto, porque además tenemos que estudiar muy bien lo que se avanzó, no es poca cosa. Qué bueno que ya se reconozcan las propiedades médicas y terapéuticas de la marihuana. Ahora lo que tenemos que hacer es que sus beneficios sean accesibles para todo mundo, no solo para aquellos pocos que puedan importar, y tenemos que darle una solución a las familias que arriesgan su libertad teniendo que cultivar y hacer sus aceites de manera artesanal para darle el derecho a la salud a sus hijos. Tenemos que dar una solución a ellos, pero mi deseo es que esa discusión dure poco, porque tenemos que dar ya el siguiente paso. Y yo lamento mucho que estamos en época de elecciones y los candidatos no quieren hablar del elefante que está en la sala. ¿Cuál es el elefante en la sala? La estúpida guerra en la que estamos. No creo que haya una guerra inteligente, por cierto, pero no hay peor guerra que la que hacemos contra nosotros mismos. Y la guerra contra las drogas es una guerra contra nosotros mismos que está condenada a fracasar, porque es una guerra contra la condición humana, además. Porque es una guerra de una sociedad hipócrita que incluso proscribe y persigue el placer cuando todos buscamos el placer. Y el placer es lícito mientras no se afecte a terceros. Eso es lo que tenemos que hacer, y tenemos que buscar una sociedad educada que sepa cómo poder estimular su cuerpo con libertad. Y eso sí, si necesita ayuda, le damos ayuda socialmente, comunitariamente, y eso sería mucho más inteligente que seguir haciendo una guerra que nos afecta a todos y no solo a aquellos que requerirían ayuda. Pues bueno, qué bueno que estamos aquí debatiendo este tema. Me parece que es crucial y ojalá que los candidatos se pronuncien sobre esto. Y si hoy, por miedo a perder electores, para no ofender a las buenas conciencias, esas que rezan el rosario encima de fosas comunes, si es eso, yo espero que terminando la elección podamos dar el siguiente paso, porque es inadmisible que nos hayan dejado colgados de la brocha puritana los Estados Unidos, que nos impusieron la prohibición y ahora ellos hacen el negocio y nosotros nos quedamos con los muertos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Fernando Belauzarán.